Bueno, buenos días. Miren, tenemos este ejercicio que nos ayudaría para entender ya nada más la última parte de la descomposición de las fuerzas. Tenemos entonces una fuerza de 200 kilogramos que va a ser repartida para dos cuerdas o dos elementos de carga que se vayan a llamar, o los vamos a denominar T1 y T2. Para eso, el método que estamos aplicando, pues es el método analítico, ¿verdad? Método analítico. ¿Cómo se llama el método? Descomposición de fuerzas. Y pues no es más que suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces para eso nosotros tenemos para T1, para T1, una T1 en X que según lo visto en las clases va a ser, eh, va a ser igual a el coseno del ángulo en cuestión que en este grado, que en este ejercicio les tocan 20 grados por T1 multiplicada la función trigonométrica para la descomposición por la fuerza, ¿verdad? Pero como no conozco la fuerza, pues la tenemos que dejar marcada. El coseno me habla de 0.09397. Y a su vez, pues tenemos una T1, pero para la dirección Y, la cual va a ser igual al seno de 20 por T1. Y es, en este caso, igual a 0.3420. 0.3420. Lo mismo hacemos para T2. Para T2 también va a tener su correspondiente T2 en X, que va a ser coseno de 50 por T2, lo cual es 0.6428. Y una T2 en Y, una T2 en Y igual a seno de 50 y pues por la T2, ¿verdad? Por la T2 igual a 0.7660. Eh, Vamos a ponerle una fuerza P que nos hable sobre el peso, ¿verdad? Obviamente el peso, por la ley de la gravitación, siempre es hacia abajo, entonces el peso en X, el peso en X en este momento será cero, su distribución, y aquí mismo ponemos PY, que será negativa por el hecho de ir hacia abajo, de 200 kilogramos. Es la única fuerza que conozco, ¿verdad? Signos. Pues tengo en el T1, tengo que la X va hacia atrás o hacia los negativos, ¿verdad? Corregimos el signo. T2, pues va, perdón, en Y va hacia arriba. La T2, pues tanto X como Y van hacia arriba y hacia la derecha. Son positivos ambos, y dejamos los signos así como están. Entonces, ¿qué dice a continuación? El método. Pues que utilicemos la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X. Y la igualemos con cero, ¿verdad? Entonces me dice en X menos 0.9397. T1, ahí se me olvidó ponerle los elementos al final, ¿verdad? Si no, estaríamos mal. Más 0.6428 de T2 igualado con cero, porque son las únicas fuerzas que aparecen, ¿verdad? Y qué bueno que cometí ese error ahorita aquí. Para corregirlo aquí, siempre debe llevar el T1, ¿verdad? Y estas de acá, pues siempre T2. Tensión 2. Tensión 2.
Sí, porque lo que hice fue encontrar la función trigonométrica, no el valor de la fuerza, por eso debo de todavía ponerlas, ¿verdad? Entonces aquí tengo ya la suma de fuerzas en X y sigue suma de fuerzas en Y. ¿Quiénes están trabajando en las fuerzas en Y? 0.3420 de T1, de T1 más 0.7660 de T2 igual con menos 200 pasado a la derecha ya serían 200, ¿verdad? Miren, ya lo despejé ese valor de las Y en el peso. Entonces ahora voy a hacer mis ecuaciones, ¿sí? Voy a hacer mis ecuaciones, las cuales pues ya las voy a tomar de aquí, ¿verdad? Que acabó. Ya vimos de dónde salieron y las voy a tomar estas aquí de una vez. O por espacio voy a borrar la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, que acabo ya sé de dónde salieron. Y subimos esto, ¿no? Aquí. Fíjense bien, tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2 al cual necesitamos sumarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de sumar un sistema de ecuaciones? Pues que dentro de la suma se eliminen una de las variables. Entonces, para eso, aprovecho que T1 ya tiene un signo negativo y un signo positivo para poder hacer esas operaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense, tengo T1 y T1, una negativa y una positiva, nada más hay que multiplicar el valor de arriba por el de abajo para poder hacer que estas T1 sean iguales, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, sería punto 9397, punto 9397 por punto 3420, ¿sí? Y el resultado que me da, eh, lo voy a poner en ambas expresiones, ¿sí? Me va a dar 0. Bueno, en la de arriba es menos 0.3213 de T1, ¿verdad? Más, más. Fíjense, a la de arriba la multipliqué por 0.3420. Ah, pues toda esta ecuación de arriba la debo de multiplicar por lo mismo. 0.64, 0.6428 por punto 3420, que es lo que multipliqué en la anterior para igualar las T1, ¿verdad? Aquí me queda 0.2198, pero esto ya va a ser de T2. Igual con cero, ¿verdad? Porque cualquier cantidad multiplicada por cero, pues sigue siendo la misma. Cero. Aquí va a ser 0.0.3213, también de T1. Ya no hay necesidad de hacer la operación, ya que ya la hicimos en la parte anterior. Ahora fíjense bien, estoy escribiendo o reescribiendo la ecuación 2. La ecuación 2, si se fijan aquí en la T1, para que fuera igual, multipliqué 0.9397 por T1. Entonces ahora sí, 0.7660, 0.7660 va a ser multiplicado por 0.9397 para que me dé el siguiente valor, ¿verdad? 0.7198. Eso me da de T2. Y aquí en la igualdad sí tengo un valor, sí tengo un valor de 200. Entonces ese 200 necesito multiplicarlo también por la parte de arriba. Decimos 0.9397 otra vez por 200. Y me da un valor de 187.94. Al hacer la suma, tengo que eliminar las X, las T1, perdón. Se eliminarían sí, porque una es positiva y una es negativa. Me quedan un cero, ¿verdad? Y en la siguiente parte, fíjense, me correspondería encontrar el valor de T2.
como suma, ¿verdad? Todavía el valor no. Decimos punto, punto 2198 más punto 7198 también. Me da punto 0.93, 0.9396. T2, a lo cual lo igualamos con 187.94. Aquí ya me queda una sola ecuación con una sola variable, lo podemos despejar y decir T2 va a ser igual a la división de 187.94 entre 0.9396. Y ya encontraríamos el valor de T2. T2 será igual a 187.94. Aquí me equivoqué, marqué mal. 187.94. El teclado me jugó mal, ¿verdad? Ahí entonces la T2, ¿a qué va a ser igual? 187.94 entre 0.9396 me da como resultado 200.02. ¿Sí? Entonces, para poder tener la operación, este, la, mm, el sistema equilibrado, que no se me vaya a mover o desestabilizar, esta fuerza de 200 correspondería a la T2. Entonces tendría T2, 200.02. ¿Sí? Y para la T1, pues bastaría con retomar la ecuación uno o 2 que tengo aquí en esta sección. Por ejemplo, menos punto 9397 de T1, que no la conozco, más, me dice punto 6428 por T2 ya sé que vale 200.01 o 0202. Le correspondería 128.57 igualado con cero en la primera parte, ¿verdad? Sí, entonces fíjense bien, al despejar T1 me quedaría primero menos 128.57, ya que está en el lado izquierdo y pasaría al lado derecho, pasaría con el signo negativo. Y luego menos 0.9396 pasaría a dividir. Entonces, si me queda un valor positivo de T1, quiere decir que estaba nuestra propuesta bien y sería 128.57 entre 0.9396. A esa fuerza le corresponden 136.84 kilogramos, kilogramos de fuerza para poder sostener esto en equilibrio, ¿verdad? Aquí ya nada más le ponemos. A T1 le corresponde, o tendría que valer 136.84 kilogramos. Sí, entonces ya tenemos mediante un sistema de un método analítico, método eh, matemático, ¿verdad? De descomposición de fuerzas, suma de fuerzas en X y Y, los valores que le corresponden a T1 y a T2 según la fuerza que estamos aquí representando.